Vamos a abrir la palabra, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Eso es. Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Juan capítulo 8. Estudiosos han tenido dificultad con este pasaje de la Escritura de Juan, sus primeros versículos, que algunos manuscritos incluso lo han colocado en otro evangelio, pero bueno. Del versículo 1 al 11, la palabra dice así, leo para ustedes. En realidad, deja ver. Ok. El último versículo, el último del capítulo 7, dice, cada uno se fue a su casa. Y luego, inmediatamente, en el versículo 1 del capítulo 8, recordemos que en esta oportunidad tenemos a Jesús en el templo, es decir, en Judea, eso es la parte sur de Israel. Jesús era de Galilea, la parte norte de Israel. Entonces cada uno se fue a su casa, pero el Señor no tenía casa, pues era donde irse en Judea. Y mire qué interesante. Así es que se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió ¿a dónde? Al templo. Acuérdense que cuando leemos la palabra templo es Jerusalén. Entonces Jerusalén es al sur de Israel. Entonces por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían cada uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Que Dios bendiga la lectura de esta palabra. La primera pregunta de Jesús que estudiamos es: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué represento yo para ustedes? La segunda pregunta: ¿y los 9 dónde están? Es decir, hablamos de dónde están todas aquellas personas que recibieron un favor de parte de Dios y que ahora quién sabe dónde están. La número 3, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder el alma? Hablamos del valor de las cosas materiales y espirituales. La número 4, ¿por qué tienen tanto miedo? Hablamos del valor de la fe. La número 5, ¿por qué se ofenden? ¿Se acuerdan? No se ofenda cuando se le dice la verdad. Esta pregunta, ¿por qué se ofenden?, se las dijo Jesús después de que él confrontó a la gente que le había seguido al otro lado del lago, y Jesús les dijo: ustedes me siguen porque les di de comer. Se enojaron, algunos se fueron. Dice la escritura que a partir de ese momento, recuerda el 6:66 de Juan, muchos discípulos ya no le siguieron, y Jesús les dijo: ¿por qué se ofenden? La número 6, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esta fue la pregunta que le hizo al ciego de nacimiento. Y hablamos de crecer en el conocimiento de Dios, porque la primera vez que le preguntaron al ciego: ¿quién te hizo esto? Dijo: pues un hombre que se llama Jesús. Pero más adelante le dijeron: ¿y tú qué crees que ese hombre sea? Él dijo: profeta. Y luego la tercera vez fue cuando se encontraron con Jesús y le adoró. La pregunta número 7, Dios pregunta: ¿cuánto me amas?
Se puede amar mucho y se puede amar poco. Y hablamos del significado de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el alma. La última pregunta que estudiamos, ¿y a ti qué? ¿Se acuerda, verdad? Que ustedes fueron los que dijeron, ¿eso quiere decir a usted qué le importa? Sí, ¿y a ti qué? Sígueme tú. Jesús nos dijo eso, ¿verdad? ¿Y a ti qué? Debemos seguir a Jesús sin mirar lo que otros hacen o dejan de hacer. En esta tarde quiero contestar a esa pregunta de Jesús, o que la estudiemos. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? En el versículo 1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Yo quiero que por un instante nosotros pues imaginemos la escena. Aquellos que hemos estado en Israel, hemos estado en el monte de los olivos, hemos descendido del monte de los olivos para entrar a la ciudad de Jerusalén. Y esto es precisamente lo que nos está diciendo este versículo. El Señor se fue al monte de los olivos, pasó la noche en el monte de los olivos. El versículo 2 dice, y por la mañana volvió ¿a dónde? Al templo. Ahora notemos lo siguiente. Imagínese, piense usted Jesús en la explanada del templo enseñando la palabra. Y la otra pregunta es, ¿y cuánta gente le estaba escuchando? Y el versículo dice, y todo el pueblo vino a él. Quiere decir que era una multitud, hermanos. Jesús enseñaba y una multitud se acercó a escuchar. Jesús estaba sentado, dice, les enseñaba. En el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Bueno, sinceramente le digo, hermanos, esta fue una escena terrible, triste en realidad. No sé cómo personas pueden gozarse de la humillación de alguien más. Yo no sé por cuánto tiempo arrastraron a esta mujer. No lo sé, pero dice la escritura que la trajeron. Yo supongo que Jesús enseñando con una gran multitud, estos hombres, porque eran escribas y fariseos, eran personas que se vestían de una manera distinta, de una manera diferente que el resto del pueblo. Ellos han de haber pedido permiso, muévanse. Y la gente, al darse cuenta que eran los doctores de la ley, que eran los fariseos, que eran los escribas, no les quedaba más que hacerse a un lado. Y traían arrastrada a esta pobre mujer y la pusieron delante de toda la gente que se encontraba en ese lugar. Hermanos, dice el versículo que la mujer fue sorprendida en adulterio. Mira, la desnudez de una persona causa mucha vergüenza. Pues uno se puede desnudar delante de su esposa, ¿verdad? Y la esposa delante de su marido, cuando ya tienen un buen rato. A algunos al principio incluso les cuesta, ¿no es cierto? Pero es una situación que causa vergüenza. Nadie quiere que lo vean desnudo. Nadie. Aún desde el libro de Génesis dice la escritura que después de que pecó Adán y Eva, se escondieron. Y el Señor les preguntó que por qué se habían escondido. ¿Y qué contestaron ellos? Es que estábamos desnudos. Sin embargo, aquí vemos a gente mala. Aquí vemos a personas con esa inclinación de exponer públicamente los pecados, los errores, las faltas de otra persona. El deseo de humillar, el deseo de ridiculizar a alguien. Indiscutiblemente que son personas hipócritas, estas que estamos estudiando, porque ellos también son pecadores. Y mis amados hermanos, hay situaciones en la vida que deben tratarse con mucha delicadeza. Hay situaciones es decir, como cristianos que somos, tratar de exponer públicamente para demostrar la humillación de otro ser humano no lleva ninguna buena intención en el alma, en la mente o en el corazón.
cuando se trata de exponer a alguien, y mucho menos en una situación como esta, porque los escribas y los fariseos también eran un atajo de pecadores. Y esto nos demuestra que muchos de nosotros somos crueles para juzgar, hermanos. Somos crueles, lo llevamos en la sangre, como seres humanos que somos. Siempre queremos poner a otras personas mucho más bajo de lo que somos nosotros, y hablamos mal de uno y hablamos mal del otro, y magnetizamos, ¿verdad? La situación. Y bueno, en el versículo 5 dice: en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Tú pues, ¿qué dices? La ley de Moisés dice que debemos apedrear a esta mujer. Roma había prohibido cualquier tipo de ejecución por asuntos religiosos. Esa fue la razón por la cual los judíos no mataron a Jesús. Es decir, tuvieron que llevarle a Pilatos primero, después le llevaron a Herodes, ¿verdad? Porque los romanos no permitían esto. Esta era una trampa, lo dice el versículo, lo hacían para acusar al Señor. En el versículo 6 dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Querían acusar, ellos lo que querían era: vamos a ver qué dice Jesús. Si Jesús dice que hay que apedrearla, hermanos, se hubieran metido en un lío con Roma. Recuerda que era Roma quien gobernaba en ese entonces. Y si Jesús hubiera dicho pues hay que apedrearla, le hubieran acusado de dónde estaba el amor que el Señor andaba predicando. Era una manera de acusar a nuestro Señor. Y toda esta escena precisamente fue para eso. En el versículo 7 dice: y como insistieran en preguntarle. Entonces notemos algo. ¿Qué dices tú? Jesús no dijo nada. Jesús no contestó. Y entonces ahora el versículo dice que insistieron en preguntarle. Entonces ahí sí el Señor se enderezó y les dijo: bueno, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Lo que Jesús estaba diciendo es: ustedes no están calificados para juzgar, porque ustedes también son pecadores, porque ustedes también la han regado, porque ustedes también han cometido errores, porque ustedes también han pecado. Ahora, déjeme mencionar algo que considero que es importante. Hay un juicio de discernimiento, ¿ok? Hay un juicio de discernimiento, pero que no lleva ninguna mala intención. Como usted conoce a las personas, ¿verdad? Después de que conoce a las personas por un tiempo, usted puede emitir un juicio acerca de una persona, ¿verdad? Y usted debe tener el sumo cuidado de ver con quién usted se mete, con quién sale, con quién platica, con quién usted hace negocio, con quién usted trata. Ese es un tipo de juicio, un juicio de discernimiento. ¿Ve? Hay personas que usted puede decir: uy, yo a ese fulano yo no le presto nada, porque uno le presta y no se lo regresa, ¿verdad? Usted emite un juicio, pero no lo está haciendo con el deseo de humillar a una persona. Y entonces es bien importante entender, y escúcheme esto por amor de Dios, hermano: el Señor Jesucristo conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce la intención del corazón. Si yo emito juicio sobre una persona y lo hago con la mala intención, lo hago con la intención de poner por el piso, de humillar, de hacer sentir mal a la persona, que no le quepa duda que también a usted lo van a terminar juzgando por otro lado, mi hermano. ¿Ve? Que no le quepa duda, porque la palabra del Señor dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces ese es un juicio de discernimiento. Ahora hay un juicio para condenar a la persona, y le ponemos un label a la gente, ¿no es cierto? Fulano es tal cosa. Y algunos han dicho: mire, ese hermano es malo. Qué feo eso, ¿no es cierto? Esa persona es mala, esa persona tal cosa, esa persona es mañoso, es ladrón, esa persona es tal cuestión. Un día yo escuché a una persona que dijo: esa hermana es bien alegre, pero la intención de decir eso era otra, ¿me entiende? Y ese tipo de situaciones. En Romanos capítulo 2 versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué dice el versículo? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿qué dice la palabra? Haces lo mismo. Mire, hermano, yo pudiera pasar un largo tiempo acá
contando las experiencias que yo he vivido o he conocido de situaciones donde este versículo que tenemos enfrente se hace una realidad. Mira, aún nosotros los pastores, viene a mi mente un caso que no voy a mencionar los nombres de ellos, pero un pastor de esos teleevangelistas comenzó a criticar a otro pastor que se había divorciado. Y hermano, lo publicó a los cuatro vientos. El hombre lo gritaba en el púlpito: y ese fulano de tal que hizo tal cosa y que terminó viviendo con su secretaria y que terminó haciendo aquí y que terminó haciendo allá, ese hombre no es digno del evangelio, y un montón de cuestiones. Ay, hermano, el mundo se comió al otro pastor, pero lo echaron al piso por todas las declaraciones, simple y sencillamente para que un año más tarde se vinieran a dar cuenta que este pastor que lo había acusado lo encontraron haciendo exactamente lo mismo. Ahora los dos están ya con una gran X, ¿verdad? Señalados los dos, que este acusó a aquel y aquel acusó, y los dos son iguales. ¿Qué necesidad? ¿Sabe quién sale perdiendo en una situación como esta? El evangelio. Porque la gente dice: no te das cuenta, mira, no hombre, y son un atajo de pícaros. Si todos son iguales, todos son cortados con la misma tijera. Entonces yo digo, ¿qué necesidad? Ahora, lo interesante de todo esto es que cuando pasó el tiempo, aún gente inconversa, personas que no conocen al Señor, emitieron su juicio y dijeron que, imagínate, los dos eran iguales, pero que este primer pastor, el que acusó al otro, terminó recibiendo la misma situación. Hermanos, ¿para qué nos vamos a meter en un lío como eso? En primer lugar, no le están preguntando. Para comenzar, no le están preguntando. Y en segundo lugar, ¿por qué tiene esa maldad en su corazón? ¿Por qué quiere humillar a alguien? ¿Por qué quiere usted que todo el mundo sepa que esa persona tiene tal cosa? Que esa persona posee ese defecto, o que esa persona hizo algo en algún momento, en alguna situación. Y esto es lo terrible de lo que estamos viendo. Mateo 7:1 dice: no juzguéis, porque mira, para que no sea juzgado. Lo que está diciendo acá es: usted juzga, lo van a juzgar también a usted. Usted va a juzgar a alguien, a usted lo va a juzgar otra persona. ¿Sabe qué significa este versículo? La va a pagar. La va a pagar. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. En el versículo 8 dice: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esto nos habla acerca de la universalidad del pecado. No hay una sola persona que sea limpia, no hay. El único digno es Jesús. El único sin pecado es Dios. Ahora, hermano, mira, por la sabiduría que Dios nos da, por el discernimiento que Dios nos da, uno tiene que saber con quién camina, ¿verdad? Con quién platica, con quién hace negocios, con quién sale, con quién come. Tenemos que aprender este tipo de situaciones, ¿ok? Porque de lo contrario nos podemos ver involucrados en situaciones de las que nosotros no participamos. Esta semana que estaba allá en mi país, platicaba con una persona, y fíjate que esta persona siempre se estuvo metiendo en líos por estar con la gente equivocada. Porque al final del día, y ahora que están llevándose a un montón de gente que dicen que son mareros, ¿verdad? Y los están metiendo a la cárcel. Hay algunos que los agarraron y dicen: no, si es que yo no soy, no sos, pero estabas con ellos. Entonces, ese es un tipo de juicio, ¿me entiende? Es un juicio, ¿verdad? Que usted sabe cómo está la situación, usted evalúa para saber si usted puede entenderse con esa persona o no. Eso sucede a todo nivel. Aún en el noviazgo, usted emite un juicio. Usted es novio de una muchacha, es novio de un jovencito, usted lo conoce. A la vuelta de un tiempo usted dice: a mí me gusta cómo es él, me encanta, ojalá y nos casemos un día, ¿verdad? O usted dice: no, esta mujer no me gusta a mí.
No me gusta porque, y bueno, usted podrá decir, ¿verdad? Porque es así, porque es allá. Pero usted emite su juicio, usted se queda tranquilamente con la información. Pero hay personas que les encanta andar regando las cosas, hermano. Les encanta que toda la gente sepa. Y esa maldad del corazón de andar regando situaciones, usted lo va a sufrir también, porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Y otra cosa que es bien importante, no venga con la historia de querer justificar sus acciones. Es que, pastor, mire, yo lo dije para que otras personas no vayan a caer en ese problema. Dios conoce la razón por la que usted abrió su boca. Dios la conoce. Y ya no se diga si usted usó de mentiras y lo que dijo es una falsedad. Peor todavía. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios es justo. Yo conozco gente amargada porque son un atajo de mentirosos, porque han dicho cosas que no son ciertas a la gente. Y son gente que les va mal en la vida por abrir su boca diciendo cosas que no son verdad. Y eso es triste. Y mire, hermano, en cuestiones de matrimonios, ¿verdad? Cuando se deja una pareja, al principio, claro, hay esa animosidad. ¿Ve? Que el hombre le pone a la mujer por el piso y la mujer pone al hombre por el piso. Ya cuando pasan los años, pues no, la verdad que no era tan malo, dicen, ¿verdad? La verdad que no era tan mala, pues sí, pero ya se lo tragó. Ya le contó a 400 gentes lo que era su marido. Que ese hombre es una aquí, que ese hombre es una allá, que es un gran mujeriego, que ese hombre nunca me ayudó, nunca me dio nada. Dicen un montón de cuestiones. Ahora, Dios sabe. Porque recuérdese, estos pobres bobos, como dicen allá en mi rancho, en mi pueblo, al agua querían mojar, al fuego querían quemar. Y otros le agregan, dice, a la guardia quiere meter preso, dicen allá en mi rancho. ¿Qué querían hacer ellos? Engañar a Jesús. Eso le demuestra que ellos no entendían quién era Jesús, nunca le conocieron. ¿Desde dónde? A la mujer la utilizaron nada más como una carnada. Lo que querían en realidad no era que se hiciera justicia. No, Señor, justicia no, si solo trajeron a la mujer, no trajeron al hombre. Imagínate, esta mujer tiene marido, pero la encontramos con otro hombre haciendo el sexo. Y por eso te la trajimos aquí. Qué horrible eso. Qué horrible. Claro, cuando usted piensa en otra persona, ¿verdad? Usted piensa en la querida de su marido. Usted dice, qué bueno que le haya pasado eso. Ahora piense si fuera su hija. Piense si fuera su hermana. Piense si fuera su mamá. Ahí actuamos de una manera diferente. Ahí sí sacamos las uñas. Pero Dios mira la maldad del corazón. Si verdaderamente ellos querían resolver la situación, lo hubieran hecho en privado. Pero no lo hicieron en privado, lo anunciaron en público, porque había maldad en el corazón de esta gente. Entonces más vale, hermano, que si usted ya tiene la piedra en la mano, tírela al suelo. Porque con esa misma piedra que usted quiere apedrear a la persona que ha cometido un error, con la misma se lo van a sonar a usted. La verdad. Es que es así. Dice que acusados por su conciencia, gracias a Dios por la conciencia. Fíjate que en el Salmo 16:7 dice, bendeciré a Jehová, me encanta. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Todos tenemos un sistema de valores. Y cuando quebrantamos ese sistema de valores, especialmente como cristianos que somos, como cristianos, si usted es una persona sensible al Espíritu de Dios, si es sensible, inmediatamente su conciencia lo va a atacar. Esa noche no duerme. Esa noche no duerme. Ay, Dios mío, Padre, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pensando? Eso no está bien. Señor, qué barbaridad. ¿Cómo es posible, Señor? ¿Cómo es posible? Señor, el que tiene conciencia. Ese es el que
tiene ese discernimiento espiritual. La conciencia nos ataca cuando usted ha hecho algo en contra de Dios o en contra de alguien más. Porque hay gente que no tiene conciencia. Hay personas que dañan a su prójimo y le vale. No tienen conciencia. Es decir, no tienen esa cercanía del Espíritu de Dios, esa sensibilidad espiritual de poder hacer cualquier cosa. Y sabe qué dice: si no es nada, si no pasa nada, si eso no es nada, así no va. Te robaste $500, pues sí, pero un poquitito nomás. Hay gente que piensa así. Pero mira lo que hiciste, ultrajaste a lo. Pues sí, ¿para qué anda haciendo tal cosa? No tienen conciencia. Qué bueno que esta gente por lo menos tenía eso. La culpa les invadió. En el versículo 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ese es el mensaje. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusaban? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjate qué cosa más interesante. El único que estaba limpio era Jesús, y no la condenó. Ahora, ¿sabe usted que algunos estudiosos, pues, que ponen en tela de juicio este pasaje que estamos leyendo? Es más, algunos dicen que no, en algunos manuscritos originales no se encuentra. Y luego, pues más adelante, algunos padres, ¿verdad?, de la teología mencionan de que este pasaje hace lucir mal a Jesús, porque da la impresión que está diciendo que está bien que una mujer haya cometido ese pecado. Y no es cierto, eso no dice el pasaje. Eso no dice la Escritura. Ahora, Jesús no pasó por alto el pecado de esta mujer. Y quiero decir esto para que entiendan, hermano. Se lo digo para su bien, porque yo he escuchado este estudio. O sea, mire, si usted se lo digo con cariño, se lo digo con amor, y le recomiendo otro estudio que se llama ¿por qué se ofenden? Mira, si usted está viviendo, escúcheme esto porque esto es delicado. Usted está viviendo, o se lo voy a decir más crudo todavía, si usted está teniendo relaciones sexuales con una persona que no es su esposa, si usted está teniendo relaciones sexuales con una persona que no es su esposo, déjeme decirle algo. La Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Eso dice la bendita palabra del Señor. Ay, una soltera dijo amén. Amén, hermano. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Es que, mire, hermano, si la Biblia dice que es pecado, es pecado. Si la Biblia dice que eso está mal, está mal. Ahora, si usted piensa que una canita por aquí, que una canita al aire por allá, que una canita por aquí, que una canita al aire por allá, y eso cree usted que eso es estilo de vida, déjeme decirle algo: usted no ha nacido de nuevo. Usted no ha nacido de nuevo. Un amén, aunque sea usted. Primero vuelve a ver a la esposa. ¿Está bien que dice? Amén, amén, hermano. Entonces, se lo estoy diciendo. Trate con su pecado. Si usted no está satisfecha con su marido, más vale que le vaya gustando. Si usted no está satisfecho con su esposa, más vale que le vaya gustando. Porque vivimos en una sociedad de libertinaje profundo, donde las parejas se unen, tienen sexo, tienen relaciones, como es que todo el mundo lo hace. Mi pregunta es: ¿qué libro estamos leyendo, por amor de Dios? Señorita, si su novio
que también dice que es cristiano, la presiona a usted para tener relaciones íntimas. Y usted cede, y usted cede, y usted cede porque, puchica, si nos vamos a casar, si no sé qué, si no sé cuándo, y por qué no me lo das, y por qué no sé qué, y por qué no sé cuándo. Ese hombre no le conviene, hombre. ¿Sabe por qué? Porque le está instando a usted a hacer algo que desagrada a Dios. Entiéndalo, por favor. No es cuestión que no se vaya a dar cuenta el pastor y yo, ¿qué usted? Yo no me voy a meter a andarlo buscando, no. Como hicieron los escribas y los fariseos para estar siguiendo. Sí, se metieron en ese motel. Ahí está. Mira, hay que, no, friegue. Pero ahí volvemos a lo mismo. O sea, ¿y la sensibilidad espiritual dónde está? ¿Y su amor a Dios dónde está? De decirle a la muchacha con la que usted se va a casar, mira, hagámoslo por Dios, hombre. Honremos al Señor. Para que nos vaya. Si nosotros queremos que Dios nos bendiga en nuestro matrimonio, honremos a Dios, hombre. ¿Qué cuesta? Y si tanto es tu gran desesperación, pues casémonos ya, pues. Pero repito, hay personas y hay parejas y hay gente que se introduce en este tipo de relaciones íntimas. Mire, pues el Señor perdonó a la mujer. Sí, pero también le dio un consejo. Le dijo, don't do it again. No lo hagas otra vez. Vete y no peques más. Porque si en este momento, ahora, tendría que ser demasiada grande la brutalidad de esta pobre mujer como para volver a hacer lo mismo. La verdad. Hermano, el versículo que leímos dice que todo el pueblo se dio cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Ahora dígame usted el siguiente día que la mujer salió a comprar pan. A ver, dígame. Buenas tardes. Su cara se me hace conocida. Óigame. A ver, no sé, esa mujer, si eso sucedió en Judea, yo le aseguro que la mujer se debe haber ido a Egipto a vivir, hermano. Difícil la situación. Entonces, hermano, quiero que le quede bien claro esto. El Señor Jesús, perdón, yo no entiendo por qué algunos estudiosos dicen, es que este pasaje hace lucir mal a Jesús. No, Señor. Es la verdad. Y si usted prefiere seguir disfrutando su placer, porque mira, hermano, dice la palabra del Señor, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero escúcheme, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que lo confiesa delante del Señor, usted la regó. ¿Y quién no la ha regado, por amor de Dios? Dígame usted, ¿quién no ha cometido un error? ¿Quién no ha cometido un pecado? Pero usted enmienda. Usted confiesa su pecado al Señor, enmienda, se aparta y la relación es entre usted y el Señor. Ahora, hay una gran cantidad de situaciones y personas. Por ejemplo, a Jesús lo acusaron falsamente ante el concilio. Dijeron cosas que no son ciertas acerca de Jesús. Pero bueno, entre las lecciones que aprendemos de este lindo pasaje, hermanos, yo recomiendo las siguientes cosas. Antes de juzgar a otras personas, júzguese usted primero. Fue Benjamin Franklin quien dijo, antes de señalar mi mancha, limpia bien tu dedo. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Dígame, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? Usted se ha dado cuenta que en esta iglesia nosotros no pasamos como hacen otras, no pasamos al frente aquí a las personas que han pecado durante la semana para humillarlos. Y les cuento, hace mucho tiempo yo tuve aquí a un pastor predicando en nuestra iglesia, ya está en la presencia del Señor este hombre, de aquí de California, donde él aquí en el púlpito nos dijo, en mi iglesia nosotros ponemos en disciplina a las personas que han pecado. ¿Y qué significa poner en disciplina? Significa pasar a la persona en público y que confiese su pecado delante de la... No habría culto aquí usted. Y mira, y le digo esto con todo el respeto del mundo que merecen todas las congregaciones. Yo he estado predicando en iglesias donde los pastores acostumbran a pedirle a la gente que pase al altar
Después de que terminó la predicación, ¿verdad? Campaña donde voy, y hay iglesias que yo he estado yendo por 20 años consecutivos. Todos los años me invitan. Y pasan a la gente que venga al altar. Y yo, pues, la misma gente es en el altar usted. Todos los años. Entonces yo digo, bueno, qué bien hace, ya pasaron 20 años. Es que sigo luchando. No, hermano, ya no somos luchadores. Ya tomen una decisión, deje ese pecado y viva para Dios, hombre. ¿Para qué anda cargando? Despojémonos de todo peso, dice la Escritura. Póngase a cuentas con el Señor, haga las cosas como Dios manda. Si está robando, ya no robe más, hombre. Si está chismeando, pues ya no chismee más. Porque aún dentro de las iglesias hay hermanitas que tienen una lengua más larga que la fe que tienen. Entonces, antes de juzgar a otra persona, júzguese a usted mismo. No tenemos nuestros dedos limpios, hermano. Ni tampoco nos vamos a considerar más santos. A mí esa gente, no digo de lejitos, personas espiritufláuticas, a mí no me gustan. Porque son muy emocionalistas. Eso es demasiada emoción, es mucho wiri wiri y poco hacer. Y poco hacer. Y la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios, el que hace, hay uno que hizo y hay uno que no hizo. La mayoría de gente que acusa es gente hipócrita. Porque los escribas y los fariseos eran gente así. Eran hipócritas. A la hora de juzgar a otras personas, descubra el motivo por qué está haciendo lo que está haciendo o por qué está diciendo lo que está diciendo. A veces lo hacemos por dañar a otra persona. Y somos humanos, hermano. Y cuando una persona se siente herida, dice algo y le agrega, ¿no es cierto? Con la medida con que nosotros juzgamos, así vamos a ser juzgados. Y en mi rancho dicen, y con una cuarta más. Después de todo lo que se diga y lo que se haga, déjeme decirle que al final solamente queda usted con Jesús. La gente puede decir cosas y puede que lo que la gente diga sea cierto, o puede que lo que la gente diga sea mentira. Al final del día es usted solo y sola con Jesús. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Porque recuérdese una cosa, antes de defraudar a la gente, defraudamos a Dios. Antes de pecar contra una persona, pecamos contra Dios. Y al final de todo, dijeron lo que dijeron, hicieron lo que hicieron. Al final es Jesús, porque ya todos se fueron. Y nosotros nos damos cuenta que Jesús nos insta a vivir una vida diferente. Dice, vete y no peques más. Ahí está la clave. Mira, qué triste lo que te ha pasado. Ya no lo vuelvas a hacer, hombre. Ya ponle un paro a este tipo de vida, a esta situación, y hágalo por Dios. Y mire, cuando una persona honra a Dios con sus acciones, honra a Dios con sus decisiones y su determinación, la bendición de Dios llega. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Lo malo está quedarse ahí en esa situación y morir de esa manera. Así como esa mujer merecía la muerte, nosotros también, hermanos, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta historia de esta mujer es una historia de gracia, una historia de perdón, una historia de misericordia. Y una historia también para revelarnos que hay personas como los escribas y como los fariseos que están llenos de hipocresía, llenos de maldad en su corazón. Siempre hay gente que va a querer vernos de una manera diferente y hablar cosas nuestras. Hay gente, hermano, que habla falso testimonio en contra de los cristianos.
¿Se acuerda usted allá en el Antiguo Testamento la mujer de Potifar? Cuando vio a José, que lo vio guapetón a José, chamaco, le puso los ojos a la señora esta. Y esa no anduvo rodeando cosas, hermano. Le dijo de una sola vez: duerme conmigo. El hombre le dijo: no. Y si lee bien el pasaje en el capítulo 39 de Génesis, se va a dar cuenta que le dijo la segunda vez: duerme conmigo. Y José dijo: no. Ahí la mujer pegó un gran grito y lo acusó falsamente. Yo no sé qué pasó con esa mujer. La Biblia no nos dice qué pasó con ella. Pero eso sí nos indica que hay personas que no tienen escrúpulos, que son capaces de acusar falsamente a alguien. Esta historia maravillosa de la multitud, de Jesús enfrente de esta mujer, es una historia de gracia, una historia de perdón y de misericordia. Yo quisiera, amados míos, las dos cosas que me gustaría que lleváramos a casa en esta tarde. En primer lugar, que tengamos cuidado extremo a la hora de juzgar a alguien, entendiendo que no estamos limpios. No estamos limpios. Y en segundo lugar, me encanta esta porción de la Escritura porque me habla del carácter de Jesús. Bien dice la palabra del Señor que Él no ha venido a condenar a este mundo, sino a salvar a este mundo. Y esa pobre mujer que estaba frente al Señor, supongo que estaba bañada en lágrimas, llenísima de vergüenza, porque la expusieron delante del pueblo completo y en el templo. Y usted está esperando que el juez emita su juicio. Mujer, me gusta esa palabra también, fíjese, porque en el original es la misma palabra cuando Jesús se refiere a su mamá. Mujer, no ha llegado mi hora todavía. Una palabra con respeto. ¿Dónde están los que te acusaban? Y puedo imaginar a la mujer levantando su cabeza, porque la gente ya tenía las piedras en las manos, hermano. Y volver a ver para todos lados y ya no hay nadie, solo con Jesús. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Le dijo: no, no hay nadie, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Una historia de perdón, de gracia y de misericordia. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias, mi Señor Jesús, por esta palabra bendita. Esta pregunta de Jesús: ¿dónde están los que te acusaban? Padre, perdónanos por todas las veces que hemos acusado a otras personas con maldad en el corazón. Las veces que hemos acusado a otra gente condenándola, cuando nosotros mismos no estamos limpios. Y venimos delante de tu presencia, Señor, así como esta mujer, diciéndote: Señor, nosotros no estamos limpios. Límpianos con tu sangre preciosa. Purifica nuestro corazón. Purifica nuestros pensamientos. De tal manera, Padre, que podamos glorificar tu nombre en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Te damos gracias porque un día estuvimos enfrente de ti y no nos condenaste, sino que al igual que en este momento mostraste gracia, perdón y misericordia. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor.
Es muy probable que la multitud haya pensado que esa mujer no era digna de perdón. Nosotros tampoco somos dignos. Pero tu gracia y tu misericordia nos alcanzó. Por eso te alabamos, te bendecimos y estamos eternamente agradecidos. Mientras todos oramos en esta tarde, déjeme decirle que Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia y de perdón. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta tarde, hoy es un buen momento. Si usted me dice: pastor, yo necesito a Dios en mi vida, yo quiero entregarle al Señor mi alma. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo en el corazón, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano y déjenos orar por usted. Si hay alguna persona que dice: pastor, yo necesito al Señor en mi vida, venga a los pies de Jesús, entréguele su corazón a Cristo. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Dios quiere salvarle, quiere perdonar sus pecados y darle la bendición de la vida eterna. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis faltas, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por poner tu cuerpo y derramar tu sangre preciosa por mis pecados. En este día te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi vida. Si usted dice esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra bendita. Padre, despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados míos, hoy a las 6 de la tarde tenemos un servicio en inglés. Les esperamos en la casa del Señor. Bendiciones para todos. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal, y si quiere estar al tanto de nuevos videos, hágale clic a la campanita. Que Dios me los bendiga.